escuchar y ya está con nosotros aquí en el programa la doctora Lorian Jiménez, ¿verdad? Experta en estos temas, Miguel, y pues ya nos acompaña aquí en Juego Limpio, Miguel España. Sí, así es, me da mucho gusto tenerla acá, doctora. La verdad es que soy un fan suyo y la verdad es que tuvimos la fortuna de poderla contactarla. Es doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, jefa de Laboratorio Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México, y profesora e investigadora en microbiología. Doctora, ¿cómo ve el panorama del COVID en México? Empecemos por ahí y de ahí podemos luego relacionarnos con el fútbol. Sí, claro, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Es un placer estar en el programa y acompañarlos a todos ustedes. Gracias, muy amable. Pues, mire, la verdad, desafortunadamente el panorama que se vive en nuestro país por la pandemia de COVID es muy desalentador. Estamos viviendo un panorama muy difícil realmente. La razón de esto es porque a la fecha no se ha hecho un esfuerzo concertado para contener los contagios, para cortar las cadenas de transmisión de contagios y disminuir la carga viral comunitaria. De ahí que los contagios se quieren manipular los números, decirnos cifras, confundirnos con las gráficas, pero la matemática afortunadamente pues es una ciencia exacta y lo que podemos ver y sabemos es la pandemia en nuestro país no está desacelerándose, no está en disminución, estamos en ascenso, está en franco ascenso. Esto quiere decir que hoy es más probable contagiarse de lo que era el mes pasado, de lo que fue el anterior y así sucesivamente. Es decir, que cada vez tenemos mayor número de contagios. Nuestras cifras, desde luego, pues son pues muy desalentadoras, ¿no? Que vayamos a llegar a 50,000 defunciones oficiales en los próximos días, esto verdaderamente es pues una tragedia, ¿no? Estamos ahorita sumando en cifras oficiales 449,961 contagios, o sea, casi 500,000 de contagios. Nada más que hay que entender que las cifras oficiales que dan a conocer nuestras autoridades, son solo una fracción de la realidad, porque en nuestro país prácticamente no se hacen pruebas diagnósticas de forma amplia. Se hacen pruebas diagnósticas únicamente a aquellas personas que ya tienen en la enfermedad con una sintomatología relativamente avanzada. Esto quiere decir que todas aquellas personas que están infectadas y están deambulando en la comunidad infectando a otros sin saberlo porque son asintomáticos, nunca se les detecta. Entonces, mientras que aquí tenemos casi 450,000 casos, quienes hacen estimaciones, o sea, con seriedad de cuántos son los casos reales, estiman que en México ahorita estamos sobrepasando los 11 millones de contagios. Esta es una cifra más acorde a la realidad. Entonces, pues la situación no pinta bien, y no pinta bien porque no se lleva a cabo ninguna acción para detener lo que está ocurriendo. Esa es la tragedia mayor, que no se está tomando acciones para detener lo que está pasando. Oiga, doctora, en ese mismo plano, decíamos ahorita algunos datos contundentes en una población que yo calculé que era alrededor de 700 poniendo árbitros. Diego daba otra cifra que a lo mejor no metía directivos, aquí meto algunos directivos. Puse un plantel de 35 jugadores, 40, me da una población de 700, incluso poniendo árbitros, poniéndolo como un plantel más, y hay 113 casos ya positivos, y me parece que en una población donde hay todos los controles, donde se supone que son atletas, que se supone que hay muchas cosas que favorecen por las situaciones económicas por las cuales están en una burbuja los jugadores, es casi 16, 17%, un poco más, un poco menos. Esto es un reflejo de lo que está pasando dentro de nuestra sociedad y también nos da focos rojos de lo que está pasando también en el fútbol. Bueno, yo siento que es muy alarmante esta cifra, es algo, lo veo un poco análogo a lo que pasa, por ejemplo, claro, con sus debidas proporciones y son diferentes grupos, desde luego, ¿no? Pero vamos a decir, los jugadores de fútbol en nuestro país sí se puede considerar un grupo bastante bien controlado, porque
Bueno, ahí ustedes tienen los recursos, o los equipos de fútbol, los clubes, tienen los recursos para hacer las pruebas necesarias a sus jugadores, para darles atención oportuna, seguimiento, qué sé yo. Y con todo y esto que ustedes estén hablando de más del 15% de infectados, me suena una cifra muy alarmante. La situación es esto, que yo creo que en cualquier población en México, si se hicieran realmente pruebas amplias, esto es lo que estaríamos viendo en cualquier otro grupo. La situación es que no se hacen pruebas y por eso no lo sabemos. Yo no sé no creo que esté relacionado a que particularmente los futbolistas estén infectando mucho. Es lo mismo que pasa, iba yo a decir, dentro del cuerpo médico, o sea, del personal de salud. Hay una cantidad verdaderamente alarmante. Somos el país que más personal de salud reporta infectado y muerto por COVID. Desde luego, bueno, el personal de salud tiene contacto directo con los pacientes, están en muy alto riesgo. Pero a ver, también hay una cosa particular de ellos, que son un gremio al que sí se les suele hacer, si no todas las pruebas necesarias, por lo menos un número relativamente grande de pruebas. Y entonces se encuentran muchos casos. En el fútbol, ustedes hacen muchas pruebas a sus jugadores, encuentran muchos casos. Si se estuvieran haciendo muchas pruebas en la comunidad, se encontrarían muchos casos. Yo creo que lo que está pasando dentro del fútbol es un reflejo simple y sencillamente de lo que es cierto a nivel comunitario, que los contagios son mucho más frecuentes y mucho más abundantes de lo que estamos viendo con las cifras oficiales. Sí, la pregunta, sí, perdón Armando, adelante. Les saluda con mucho gusto Armando Achundia, muchas gracias por darnos el tiempo de estar aquí y luz de todo lo que nos está informando. Estos temas de contagios, regularmente les hacen las pruebas, vamos a ir a la sociedad en general, cuando hay síntomas, es cuando se le hace y no antes. Y aquí el problema son la gente que es asintomática, que es todavía mayor el riesgo porque no sabe que tiene el virus y es muy fácil contagiar. Aquí, ¿de quién sería responsabilidad? ¿Del gobierno federal? ¿De la sociedad? ¿O quién tendría que ser el responsable para hacer estas pruebas, doctora? Bueno, a ver, con relación a las pruebas, quien es responsable de hacer las pruebas es el gobierno. Ahí es indiscutible. Eso no es algo que se pueda hacer, que la sociedad civil podamos movernos para hacer, porque se necesitan llevar estadísticas nacionales, estadísticas gubernamentales de lo que está pasando, dar un seguimiento. ¿Quién tiene la infraestructura para hacer pruebas a una proporción amplia de la población si no es el gobierno? Es decir, la sociedad tiene una parte de responsabilidad sin duda en el control de la pandemia. Lo que está ocurriendo muy grave en el país, y no somos el único, también en Brasil, también en Estados Unidos, en otros países también, ¿no? Se está haciendo esta situación de politizar la pandemia. Se politiza la pandemia y entonces hay una división entre gobierno o no seguidores del gobierno y los que son seguidores y la sociedad civil. Entonces, esto se vuelve un problema muy grave. A ver, el gobierno tiene que hacer lo suyo y el gobierno, estas son medidas que el gobierno tiene que tomar tarde o temprano. No hay manera de que escape a esta realidad, a excepción de que pretenda dejar infectar a los que se vayan a infectar y morir a los que se vayan a morir. Si quiere controlar el problema, el gobierno tiene que tomar las acciones que debió tomar desde el mes de enero o febrero. Y esto es acciones claras de contención epidémica, es decir, ampliar el número de pruebas diagnósticas para abarcar principalmente los grupos de asintomáticos, claro. Es decir, hacer pruebas solamente a los enfermos, esto tiene muy poco sentido. No estoy diciendo que no hay que hacerle pruebas a los enfermos, hay que hacérselas. Pero si la gente entendiera esto, es quienes dispersan la enfermedad, más importantemente, son los asintomáticos. Y esto es muy lógico de entender. Una persona enferma, y entre más gravemente enferma está, cada vez contagia a menos personas. ¿Por qué? Porque si yo estoy grave y me siento mal, generalmente voy a estar postrada en mi cama, voy a estar recluida, ya las personas enfermas están en su casa, están en un hospital, de tal manera que ya no deambulan, ya no se movilizan tanto y no infectan a tantas personas. Pero una persona que no se siente enferma, pues hace su vida normal y entonces anda por el transporte público, el metro, los supermercados, qué sé yo, visito a su abuelita, al resto de la familia y entonces está infectando a todo el mundo.
Las estrategias de contención en los países que las han manejado exitosamente siempre han estado, o sea, la clave de que la estrategia funcione es detectar al número más extenso de asintomáticos, con el propósito de poderlos aislar, retirarlos de la comunidad contagiante, hasta que se recuperan a las cadenas de transmisión. Esto disminuye la carga viral comunitaria. Esto es lo que es la obligación del gobierno. Tendría entonces que cambiar, ¿verdad?, el gobierno lo que está ejecutando, ¿no?, para tratar de contener y evitar estos brotes, pero si no lo está haciendo, cada persona, cada familia, en este caso la industria del fútbol, ¿qué puede hacer de manera particular para evitar que estos contagios, como en el caso del fútbol, sean alarmantes, ¿no?, en un porcentaje muy, muy elevado? ¿Qué tendrían que hacer, independientemente de, por lo que nos explica, pues el gobierno esté equivocando las estrategias, ¿no?, para esta pandemia? Sí, bueno, pues creo que el gremio futbolístico, pues, están haciendo o tratando de hacer lo que pueden o lo que entienden como correcto, ¿no? Entiendo que a los jugadores se les están haciendo muchas pruebas y pruebas con relativa frecuencia. Esto es una buena práctica, sin duda. Están detectando a muchos, sí, pero esos muchos que están detectando es seguramente la proporción normal de mexicanos que está infectada. No es porque sea particular de los futbolistas. Lo particular es que a ellos sí se les hacen pruebas y por eso lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues seguirlos vigilando. Yo no sé qué tan prudente sea que ahora empiecen otra vez a jugar, ¿no? Porque ellos, desde luego, pues tendrán que jugar, sí, pero con una serie de medidas, ¿no? O sea, yo entiendo que en su quehacer el jugador de fútbol tiene mucho contacto con los fans y con otras gentes. Estas prácticas ahorita se tienen que terminar, o sea, los jugadores no pueden tener ahorita contacto con su base de fanáticos. Los estadios pues no pueden tener audiencia, no hay manera porque los contagios están demasiado diseminados. Y pues yo veo muy complicado que puedan jugar. ¿Cómo puede un futbolista guardar distancia? Pues de eso se trata el deporte, ¿no? O sea, necesitan tener proximidad en el juego. ¿Cómo evitar que se contagien unos a otros? Veo complicado que ellos puedan jugar fútbol usando mascarilla, por ejemplo, ¿no? No entiendo cómo esto pueda funcionar. No sé si haya sido prudente que ahorita como está la tasa de contagios en nuestro país, se le exponga a los jugadores a empezar ahorita a jugar, ¿no? Oiga, doctora, en ese tenor, por ejemplo, hay declaraciones que son contundentes. Por ejemplo, el presidente del Santos, Dante Elizalde, presidente del Santos, digo yo, reconoció que las cifras preocupan, pero lo único que queda es seguir el protocolo sanitario y esperar una inmunidad de rebaño para frenar los contagios. Ese es un mensaje que ahí sí la Liga ha tomado. Le sigo con algunas declaraciones. Por favor. Guillermo Almada, si no nos morimos de COVID, nos morimos de hambre. O Chucho Ramírez, si jugaremos con lo que tengamos. ¿Qué le dice todo esto? ¿Está de alguna manera con la idea del gobierno? Híjole, a ver, ahí sí necesitamos puntualizar, y perdón si me exalto un poquitito, pero de repente también la gente dice muchas tonterías, ¿no?, que se necesitan aclarar. A ver, la inmunidad de rebaño, o sea, la persona que dijo eso no sé quién es, pero evidentemente ha de saber de muchas cosas, pero no sabe absolutamente nada de inmunología, ni de epidemias, ni de medicina, ni de nada, ¿no? Entonces, para hacer una declaración tan irresponsable, deberíamos informarle a este señor que la inmunidad de rebaño contra COVID-19 no existe, ese concepto no existe. Ya lo sabemos por las evidencias que hay inmunológicas. A saber, una persona que se infecta de COVID, es decir, voy tantito para atrás y hago una explicación, trato de ser breve. El sistema inmunológico, una vez que nos infectamos, tiene dos brazos, el brazo de la inmunología celular y el brazo de la inmunología humoral.
¿Qué quiere decir esto? Un brazo es el que controla, vamos a decir, la producción de anticuerpos que son proteínas, unas moléculas que sirven para contrarrestar ya sea la infección o para neutralizar al patógeno, una serie de cosas que nos protegen, pues anticuerpos que nos protegen. El otro brazo son células, linfocitos T principalmente, que tienen la acción en enfermedades virales de destruir las células infectadas. Ok, tenemos estos dos brazos. Lo que se espera cuando se habla de inmunidad de rebaño, y esto hay que decirle a este señor que deje de decir tonterías, ¿verdad? En la inmunidad de rebaño es un término que se refiere a la vacunación, no a dejar a las personas intencionalmente infectarse de una enfermedad. Imagínese usted, cuando teníamos polio, si a algún brillante se le hubiera ocurrido decir, ¿por qué no dejamos que la gente se infecte de polio para que adquieran inmunidad de rebaño? Pues bueno, esto es impensable, a nadie se le hubiera ocurrido semejante tontería, ¿verdad? Y lo mismo con COVID, es una enfermedad mortal que puede llevar a morir, que está llevando a mucha gente a morir, y entonces, si viene una vacuna, podemos hablar de inmunidad de rebaño. Antes, la inmunidad de rebaño no existe. La persona que se infecta con COVID pierde la inmunidad después de 45 o 60 días, entiéndanlo. O sea, teníamos la esperanza de que quien se infectaba adquiriría inmunidad de esta que digo, humoral, es decir, con anticuerpos, y que eso iba a perdurar durante un tiempo. Ahora sabemos, 45 o 60 días, la gente ya no tiene los anticuerpos. Así que dejemos de hablar de inmunidad de rebaño porque es hablar de un crimen, dejar a la gente morir. Pero hay mucho, doctora, un placer de verdad, soy Cecilio, nosotros desde el gusto es mío, de verdad. Desde el inicio siempre estuvimos tratando de hablar de este tema y de poner este tema en la mesa, le podemos caer bien o mal a quien sea. Yo creo que hay un montón de inconscientes hablando de esto sin saber, sin tener la más mínima capacidad, porque de pronto, ¿no?, uno habla del tema de sintomático o asintomático, y hoy nos estamos dando cuenta que la gente que más peligro puede tener es la gente que es asintomática, la gente que no siente nada. Y usted acaba de comentar algo bien importante, doctora, y es el tema de volver a contagiarse. Hace un par de horas hablé con un amigo mío que vive en Francia hace ya 30 y pico de años, y justamente me comentaba eso. Su familia, él y su familia se están yendo a España porque el rebrote otra vez empezó en Francia, empezó en Alemania, en Inglaterra. Entonces, ¿cuál es la situación? Yo creo que la situación es parar con todo, ¿no? Parar. No hubiera empezado nunca la liga porque esto no puede pasar, ¿no? Y ojalá que todos los muchachos que están jugando al fútbol hoy, ¿no?, esa familia, como dice, esa comunidad, como dice Miguel, no tengamos más problemas que un contagio, porque yo sé de personas que se han muerto de esta enfermedad después de estar en el hospital. Así es decir, no hay que apostarle, hay cosas a las que no se le pueden apostar porque la gente les apuesta por mera ignorancia. Se le apuesta a la inmunidad de rebaño, no existe inmunidad de rebaño. Dejar que la gente se infecte es una irresponsabilidad, no va a conducir a la inmunidad y va a llevar a mucha gente a morir. Dejemos de hablar de eso, ¿no? Ahora, este punto que está usted haciendo es muy importante. Hablaba yo de los dos brazos de la inmunidad. No sabemos hasta dónde. Lo que sabemos esto fue una noticia de la comunidad científica que fue muy relevante, que fue darse cuenta que COVID-19 sí desarrolla, los seres humanos desarrollan después de la infección una respuesta celular, o sea, por parte de las células T, que podría conferir alguna cierta defensa contra el virus en infecciones subsecuentes. Pero sabemos muy poco todavía sobre esto. Si ya sabemos que se pierde la inmunidad, esto nos dice, la inmunidad humoral, es decir, los anticuerpos, pues esto nos dice que las posibilidades de las reinfecciones están ahí. ¿Qué tanta posibilidad hay? Necesitamos que la ciencia nos dé más información, porque sí tenemos alguna defensa por el otro brazo del sistema inmunológico,
Pero ¿qué tanta defensa nos está dando esto? Es incierto todavía. Lo que es cierto es esto. Incluso los que ya se infectaron no pueden actuar como si ya son inmunes para siempre, y no, porque la posibilidad de reinfección es real. Va a estar más documentada conforme el tiempo avance y sabremos más al respecto. Pero no es algo que simplemente podamos ignorar y pensar que eso no va a pasar, porque sí es un hecho que puede suceder. Doctora, ¿qué tal? Les saluda Diego Farel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora, mucho gusto. Viendo otras pláticas que ha tenido usted habla de usar el tapabocas de una manera obligatoria, como una forma obligatoria dentro de un estadio y también en la calle. Lo que vimos en el torneo antes del inicio del Guardianes 2020 es que había técnicos y directivos que no usaban el tapabocas y que si lo usaban pues es que lo voy a utilizar porque me están obligando y no quiero utilizarlo. ¿Le parece correcto que el torneo haya iniciado con este tipo de cosas y con este tipo de lineamientos que no se están siguiendo? No me parece correcto en absoluto. Supe de algún director técnico que por ahí medio le dieron un pequeño linchamiento en las redes sociales porque no se quería poner el tapabocas y ahí estaba gritando y no sé qué, y medio le hicieron ahí algún escándalo, ¿no? O sea, y la verdad alguien me preguntó sobre eso, ¿cree que haya sido correcto que le hayan puesto una tunda en las redes sociales por no ponerse el cubrebocas? Mi respuesta es ojalá se lo hubieran puesto peor, porque ese señor, somos un país futbolero, o sea, la gente adora el fútbol, la gente sigue el fútbol, es parte de sus vidas. Hay mucha gente que no sabe ni siquiera quién carambas es el doctor Hugo López-Gatell, pero les aseguro que sí saben quién es el portero de cada equipo y el director técnico de cada equipo y todo esto. Entonces es lo mismo, yo me quejo mucho, por ejemplo, de cómo se puede dar un mensaje tan equivocado por parte de nuestras autoridades, cuando el presidente de la República no puede dar el buen ejemplo de ponerse un cubrebocas, cuando el secretario de Salud, el subsecretario de Salud, pues lo mismo lo digo entonces con la gente que está arriba en el fútbol. Ellos, hay tantas personas que los ven como un ejemplo, como gente que admiran, tienen tantos fanáticos, pues tienen que ser ellos quienes den el buen ejemplo, ellos que den el buen ejemplo. Dices que no me puse el cubrebocas porque estaba yo gritando. Señor, a ver, si está usted gritando, con más razón debió ponerse el cubrebocas, porque es cuando más emitimos esto que queremos evitar. Y si usted cree que no le escucha a sus jugadores, por Dios, señor, cómprase un megáfono, ¿verdad? Cómprese un megáfono y con el cubrebocas entonces grite, ahí ajústele el volumen como le guste, ¿no? Pero esto no puede ser, es una grandísima irresponsabilidad. Hay que entender, estamos en la peor tragedia, es decir, estamos en la peor crisis sanitaria que la humanidad ha visto en el último siglo. Lo único que se ha parecido a esto es la pandemia, la gran pandemia por antonomasia, ¿no? Que es la pandemia de influenza H1N1 de 1918-1920. Esto es lo más parecido, lo que estamos viviendo, lo más parecido fue aquello. A ver, ¿quién no ha entendido que estamos en un problema verdaderamente trágico, que tiene impacto no solo sanitario y de la salud, social, económico? Es decir, es un problema realmente catastrófico el que estamos viviendo. Necesitamos todos cooperar para que esto mejore. Necesitamos seguir alzando la voz exigiendo a nuestras autoridades que hagan lo suyo para corregir. Es decir, siguen fingiendo que de alguna manera esto mágicamente se va a extinguir o que el virus simplemente va a desaparecer. Como ayer dijo Donald Trump, no, ya uno de estos días el virus se va a ir, porque ya uno de estos días, pues no sé qué está esperando el señor. Cuando se vaya la humanidad, seguro. Bueno, sí, ¿no? Ahí, sí. Y a ver, hay cosas que son verdaderamente muy preocupantes. Les voy a contar una rapidísima de que es algo de lo que nadie está hablando. En la pandemia de 1918-1920, esa vino en 3 oleadas, ¿no? Una oleada que se llevó entre 3 y 5 millones de personas, la primera oleada, pero la segunda se llevó entre 20 y 40 millones de seres humanos. O sea, la segunda oleada fue la más devastadora. Cuando vemos, por ejemplo, en los libros de texto o en las fotografías, esas escenas como dantescas de muertos llevados por carretas por las ciudades de Nueva York o de ciudades europeas, o estas como bodegas gigantescas, camas y camas y camas y camas de personas convaleciendo, muriendo ahí, ahogados. Esa es la segunda oleada de la pandemia. Imagínense 40 millones de personas.
Bueno, ok, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Pasó esto porque, y ahorita estamos en ese escenario, pasó esto porque la primera oleada no se había terminado, vino a destiempo, no vino con los virus estacionales, invernales, sino que vino como a destiempo, un poco antes. No se controló bien la dispersión de los contagios, el virus tuvo una pequeña mutación y además se cruzó con la temporada de los virus respiratorios invernales, estacionales, ¿ok? Y entonces 40 millones de personas se murieron alrededor del mundo. Es una tragedia humana de proporciones casi inimaginables. Estamos en un escenario similar. Ahora acaba de pasar algo que me pareció tristísimo. En los últimos días, casi 7 días, vengo siguiendo el caso de Vietnam. Vietnam es un país mucho más pobre que nosotros, también muy poblado, con frontera con China. Vietnam fueron el ejemplo a seguir, y yo dije, qué bueno que un país así como dicen los gringos, es el underdog, ¿no? O sea, el que nadie creyó que lo podía hacer bien y triunfó, ¿verdad? Nos dio el ejemplo a todos. Un país que no podía, que pensaron, no, les va a ir de la patada, están ahí al lado de China, tienen eso, no tienen dinero, Ellos comprendieron que si dejaban que se descontrolaran los contagios, se los iba a llevar el tren, porque no tenían los recursos para hacer algo después. Ellos comprendieron que sus sistemas de salud eran deficientes y por lo mismo que comprendieron que tenían muchas deficiencias en su sistema de salud, dijeron, no, esto lo agarramos de entrada así, pero el toro por los cuernos o no, nos va a ir de la patada, porque no tenemos ni el dinero para solucionarlo una vez en expansión, ni el sistema de salud que lo aguante. Ok, lo hicieron perfecto. Hasta hace una semana no se había muerto una persona de COVID en Vietnam. Tuvieron un pequeño brote por importación de casos, y en estos 7 días se les han muerto 6 o 8 personas, ¿no? Que me ha parecido tristísimo que le haya pasado esto a Vietnam, ¿no? Porque han sido, 8 personas y están en luto nacional. Nada más que nosotros vamos para 50,000 y las autoridades hacen de cuenta que aquí no pasa nada, ¿no? O sea, sí, bueno, son 50,000, doctora, en las cifras del gobierno, pero yo tengo otros datos más reales que son 200,000 personas porque no contabilizan en zonas rurales y zonas donde no tienen atenciones de primera mano médica. Sí, de acuerdo. Las cifras oficiales están subestimadas y el propio subsecretario de Salud lo admitió, que deben ser multiplicadas por 3 para tener una cifra más real, definitivamente. Pero ya nada más hablando de cifras oficiales, en Vietnam están en luto nacional y la gente espantadísima y diciendo, qué barbaridad, fracasamos, se nos murieron 8 personas, así. Nosotros tenemos 50,000 y en las conferencias de prensa es que ya domamos la pandemia, ya llegamos al pico, vamos ya a salir de esta. O sea, desde abril vienen diciendo esa historia. Sí, o sea, nuestra estrategia ha sido exitosa, se tuvo el descaro de decir eso. O sea, exitoso, bueno, con 50,000 muertos en los hombros, yo no sé de dónde pueden pensar que esto ha sido exitoso. Sí, pero lo que voy es esto, ¿por qué le pasó esto a Vietnam? Teniendo una estrategia y ellos muy conscientes, siempre siguieron haciendo vigilancia, regresaron a la vida más o menos normal, desde luego, porque ellos controlaron muy bien su epidemia. Entonces, pues su vida ya transcurría con relativa normalidad. Pues ahora resulta que el virus que está infectando en Vietnam es una mutación del mismo SARS-CoV-2. Es una mutación que ha hecho al virus no es más virulento, pero sí es más infeccioso. O sea, es más contagiante esa versión del virus. Y esa versión mutada del virus es la que está pegándoles ahorita en Vietnam. A ver, ¿por qué hago hincapié en esto? Los virus mutan siempre que tengan un organismo donde se puedan seguir replicando, mutan. Esto es un proceso natural del virus, ¿ok? De todos los virus. Dejar que el virus siga encontrando huéspedes a quien infectar propicia las mutaciones. De ahí que cuando son infecciones virales lo que se quiere hacer es contenerlas lo más rápido posible, antes de permitirle lo que se hace en México, lo que se hace en Brasil, lo que se hace en Estados Unidos, de dejar así que se haya un descontrol de contagios, está propiciando las mutaciones del virus. Y yo nada más pienso lo siguiente, o sea, que no hemos aprendido nada de la historia, que no nos da miedo llegar a los 40 millones de muertos como se tuvo en la pandemia. Estamos entrando en la temporada de influenza, o sea, vamos a entrar en octubre, noviembre, estamos ya en pie. Eso nos hace igual a lo que les pasó entre la primera y segunda oleada de allá.
ya estamos reportando un virus con una mutación que sí lo hace más contagioso, que en una población que estuvo muy bien controlada, incluso ellos no lo están pudiendo controlar bien. ¿A qué estamos jugando? Se trata de contener los contagios, porque si estamos jugando a eso y nos viene un brote realmente catastrófico ahora en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo no creo que nuestras autoridades puedan seguir diciendo que lo que hicieron fue algo exitoso. No sé, me preocupa mucho. Esto es algo Oiga, doctora, feos, esta situación que se viene ahora. Precisamente tomando esas palabras, antier me llamó mucho la atención del director general de la Organización Mundial de la Salud, del doctor Tedros Adhanom, que decía que quizás no se encuentre la vacuna, porque precisamente por esas mutaciones, o no sé cuál sea el mensaje, ¿no? Fue anteayer lo que mencionó esto. Y digo, ¿será así, doctora? Bueno, le voy a ser sincera. Yo tampoco soy de las personas que tienen muchísimas esperanzas de que vamos a tener una vacuna, y mucho menos que vendrá pronto una vacuna. Yo entiendo, se hace mucha especulación con el asunto de las vacunas, y pues quien ya no es niño, pues ya entiende por qué estas especulaciones se hacen, ¿no? Las farmacéuticas ganan pues una cantidad estratosférica de dinero con la simple especulación de que son ellas quienes van a sacar esta vacuna al mercado, ¿no? Entonces la especulación en las bolsas de valores y todo lo demás los está haciendo millonarios antes de producir una sola dosis, ¿no? Entonces se hace mucho esto mediático pero a ver, vamos a la ciencia. Existen muchos problemas científicos fundamentales que nos dicen que tal vez encontrar una vacuna contra COVID-19 no va a ser tan fácil como estamos creyendo. Esta situación de que las personas hayan perdido inmunidad es algo que preocupa. No se sabía hasta hace muy poco, tal vez un mes y medio. Sabemos esto, que las personas a los 45, 60 días prácticamente están ya perdiendo la inmunidad. No sabemos mucho sobre la inmunidad contra COVID, no sabemos mucho sobre muchas cosas. Las vacunas apenas están en fase 3, las que están ya más o menos avanzadas. Si llegáramos a tener una vacuna, yo no veo que pudiéramos tener una vacuna disponible aquí en México antes de estas fechas el año próximo, si se llegara a tener una vacuna. Pero la realidad es estar esperando una vacuna, y por el afán de estar esperando una vacuna, no tomar las acciones ahorita, es el peor de los errores. Porque si están pensando que no importa, ya ahorita que se mueran otras 10,000 personas, pero en septiembre vamos a tener vacuna, quien está pensando eso está trabajando bajo una premisa completamente falsa. Primero, esas otras 10,000 vidas que se van a perder no son poca cosa. Es decir, son 10,000 seres humanos, son 10,000 familias enlutadas. O sea, es una tragedia nacional, así. Bueno, fíjense, ahorita, con las muertes que llevamos, ya sumamos más muertes que todas del terremoto de 1985 y del 2017. Si sumamos todas las defunciones de los dos terremotos, ya tenemos más muertes. Es decir, aquí en México se están muriendo aproximadamente 650 personas al día de COVID-19. En el terremoto del 2017, la cifra oficial fue de 471. Esto quiere decir que todos los días tenemos otro terremoto del 2017. Y yo no recuerdo que alguien no hubiera tenido el corazón roto de ver lo que pasó en el 2017, de saber que la gente estaba debajo de los escombros muriendo. O sea, yo creo que todos sentimos esa pena, ese dolor, el pecho apretado de saber del sufrimiento de los demás, ¿no? Pues ahora está pasando eso todos los días y peor. Y da la impresión que estamos desensibilizados. No, esperar una vacuna no es el... Si viene una vacuna, qué bueno, ojalá, qué bueno. Pero esto es algo que no sabemos si va a pasar. Hay que tomar las acciones que ahorita podemos hacer. Por favor, preguntarle, doctora, eso es lo que le iba, justamente usted es una persona que tiene conocimientos científicos y no empíricos, como los escuchamos todas las mañanas o por la tarde, no las estampitas, no la honestidad, no ser corrupto, eso no cura ni salva, ¿no? Cura y salva la cuestión científica, que es lo que le quería recomendar, le quería decir de recomendación, que es lo que nos puede ayudar a acabar con este virus, sabiendo que la vacuna va a tardar mucho. Sí, hay que tener
A ver, hay dos cosas. La parte que le corresponde a la sociedad, esa es responsabilidad de nosotros y no podemos eludirla. Necesitamos tomar esa responsabilidad. Nuestra responsabilidad es cómo podemos ayudar. Necesitamos tratar de controlar la dispersión de los contagios. No podemos rescatar la situación, no podemos solucionarla, pero sí podemos mejorarla, ¿ok? Entonces, el uso del cubrebocas obligatorio y generalizado. Si el 90% de las personas de una comunidad se pusieran el 100% de las veces el cubrebocas cuando salen de casa, podríamos disminuir hasta en un 60% los contagios. Esto es muchísimo. Es decir, que como ciudadanos sí tenemos el poder de hacer algo que de verdad sirve. Y es tan fácil como ponerse un cubrebocas. Siempre que salen de casa, no se restrinjan de que cuando no puedo guardar distancia, cuando estoy al aire libre. No, o sea, no se anden con tonterías. Pónganselo siempre que salgan de casa. Esto nos ayuda mucho. El lavado de manos, el guardar distancia, el evitar espacios cerrados. Esto es muy importante. Eviten los espacios cerrados. Si van a ir a un evento o a un restaurante y les dicen adentro o en la terraza, 1000 veces prefieran la terraza, ¿no? Digo, no estoy sugiriendo que está muy bien que ahorita vayan a un restaurante y que me disculpen los restauranteros, yo sé que su situación es terrible y ojalá no lo fuera así, ¿no? Pero la realidad es que pues ahorita no estamos para esas cosas y preferir los espacios abiertos, evitar los cerrados, todo esto. A ver, ahora, hay otra cosa que es muy importante. Lo que aquí, es decir, pienso que uno de los errores más graves, quizá el error más grave que se ha hecho aquí, es López-Gatell varias veces dijo, la estrategia que aquí elegimos se escogió en enero y es para siempre. Tengo por ahí su cita textual y puedo decirles hasta la fecha, que dijo, aquí no vamos a corregir rumbo, no, porque la estrategia que aquí elegimos se eligió en enero y esa es la estrategia que seguiremos hasta el fin de la pandemia. Bueno, no sé quién le enseñó al doctor López-Gatell a tomar decisiones, pero mire, las decisiones en una cosa así se van dando conforme los resultados se arrojan. Es decir, que si esto va bien, le seguimos. ¿Cómo podemos hacer que vaya mejor? Le cambiamos para que vaya mejor. ¿Qué va mal? Vamos a corregir y cambiamos. Es decir, que se tiene que guiar el rumbo de la estrategia con los resultados que la estrategia misma va arrojando, ¿no? Esa es una. Y luego hay dos. Parece que me da la impresión que nuestras autoridades sanitarias no se han dado cuenta el cúmulo de evidencias médicas y científicas que se han generado de enero para acá. Ahora sabemos que COVID-19 no es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad que afecta los pulmones, sí, pero es una enfermedad microvascular que produce coágulos, es decir, es una enfermedad microvascular procoagulante. Lo que se observa a nivel pulmón es la consecuencia de estos microcoágulos que se alojan en los alvéolos pulmonares y causan daño pulmonar. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque ahora sí sabemos cómo manejar a los pacientes de mejor manera. Ahora tenemos herramientas para reducir, para impactar, para disminuir la pérdida de vidas. Y ahora, ¿cómo? Esto, desde luego, no tenemos tratamiento para el virus. Todos estos rollos que dicen que ya salieron con un antiviral de no sé qué, que ya métanle, ya ven que Donald Trump hasta sugirió que alguien se inyectara cloro en las venas, a ver si o no sé, válgame. Bueno, cada loco dice cada cosa, ¿no? Pero no, o sea, y un montón de medicamentos que andan circulando por ahí que la verdad no sirven para nada, que son antiparasitarios, ¿perdón? Una pregunta técnica. Sí. ¿Todos los laboratorios son confiables para hacer estas pruebas? ¿O qué debe tener un laboratorio para que la prueba sea lo más altamente confiable? Y lo menciono porque en el caso del fútbol se están haciendo las pruebas pues donde cada equipo quiere, a lo mejor va al más barato, al más cercano, no hay una estandarización. ¿Qué laboratorio sería o cuáles son, de qué características los más confiables? Sí, bueno, ahorita ya hay un listado que se puede ver en la Secretaría de Salud, en la página de la Secretaría de Salud Federal, en donde hay un listado de todos los laboratorios autorizados para hacer pruebas COVID. Ya se va extendiendo esa lista, así que sí hay opciones. Anteriormente no, o sea, como que tenían muy pocos laboratorios que estaban certificados o avalados
por el INDRE, por COFEPRIS, por la Secretaría de Salud, etcétera. Hay un listado ya relativamente grande. Lo que es importante de las pruebas saber es esto, que realmente la prueba diagnóstica para detectar COVID es la prueba de PCR. Es decir, se habla mucho de las pruebas rápidas, de las pruebas serológicas. Estas pruebas tienen muchos problemas y dan muchos falsos resultados, falsos positivos y una gran cantidad de falsos negativos. Entonces, si se están haciendo pruebas serológicas de cualquier tipo, un resultado negativo a una prueba serológica no se puede considerar como una persona sana, porque tiene que volverse a hacer la prueba, porque tiene muchos falsos negativos. Las pruebas de PCR son las más confiables. Laboratorios ya hay muchos. Lo que necesitan es sí hacer vía pruebas de PCR y no pruebas serológicas. Esa yo pienso que es la parte más importante. Por PCR, sí. Pues está muy claro y pues terrible el panorama, Miguel, ¿no? Desafortunadamente pues se ve terrible este panorama y pues me quedo con esta declaración, ¿no? Es una tragedia nacional y parecería que pues para muchos no lo es, ¿no? Es solo un número y si es exitosa la estrategia con 50,000 o casi 50,000 o más fallecidos, pues uno preguntaría cuántos tendría que haber para que sea catastrófico, ¿no? Si ya tenemos 50,000. Exactamente. Sí, y en esa medida... sí, perdón, adelante. Sí, en esa medida yo le quería preguntar los tiempos de recuperación, ¿no? Porque si no hay las pruebas significativas o que te den un falso positivo o negativo, puede pasar en el jugador. El jugador, aunque es un atleta, pues puede tener problemas y puede pasarles a la familia. En ese tiempo se puede precipitar en meterlo a jugar o meterlo ya en entrenamientos. Eso también es un tema para mí alarmante. Ahorita hay una persona, que es el caso de Cata Domínguez, que está por problemas respiratorios. Él tuvo en algún momento COVID hace algunas semanas. No sé si sea parte de esta situación. No han dado todavía una notificación clara o un oficio claro, ¿no? Pero también me preocupa esa parte, ¿no? De que alguien haya tenido y la recuperación no sea todavía la exacta para meterlo a jugar. Eso sí, estoy consciente de este caso, sí, y que ahora está hospitalizado con algunos problemas pulmonares que ya le hicieron 3 pruebas y las 3 salieron negativas a COVID, ¿no? Que aparentemente es otro tipo de problema pulmonar post-COVID, ¿no? Después de haber tenido COVID. Sí, esto es muy importante. Lo que estaba diciendo antes de esto, que sabemos tratar la enfermedad mucho mejor, lo que es lamentable, nada más para terminar la idea anterior que se enlaza con esta misma pregunta que me está haciendo, es que las autoridades no han cambiado la estrategia de nada, no de control de la pandemia, pero tampoco han cambiado las directrices que se le dan a las personas. Y muy al inicio de la pandemia, pues estaba hablando, incluso la OMS estaba hablando que nadie usara cubrebocas, ¿no? Incluso la Organización Mundial de la Salud, que vamos a ver qué día se les perdona ese pequeño error, o sea, que fue muy grave eso, ¿no? Y en fin, pero bueno, ahora se le daban las directrices a la gente con el fin de que los hospitales no colapsaran. Por favor, quédense en sus casas, convalezcan en sus casas y vengan al hospital solo cuando se sientan mal. En nuestro país se sigue dando esta directriz y esto hoy por hoy es imperdonable. Es decir, esto está matando gente. Porque hoy la directriz ya nadie dice eso, nadie da esa directriz a sus personas. Uno, cuando una persona es diagnosticada con COVID, si se le dice regrésese usted a su casa, lo que ahora va a hacer es infectar a todos los miembros de su familia. Y la mayor dispersión de los contagios ocurre de forma intrafamiliar. Por eso es que muchos gobiernos han encontrado la manera de ofrecer centros de aislamiento mientras las personas convalecen. Entonces, ahí, ¿por qué? Porque, bueno, en un hogar mexicano, yo no creo que haya muchísimos hogares mexicanos en donde puedan así tener a la abuelita en el ala oeste y a la persona enferma en el ala sur, ¿verdad? Es decir, que son hogares relativamente pequeños en donde no puede haber realmente un aislamiento completo del enfermo. Entonces, este es un problema. El segundo es esto, se les manda a casa y entonces, sin vigilancia, sin tratamiento, sin nada. Entonces, al virus no lo podemos combatir. Se habla de muchos medicamentos absurdos que no sirven para nada, pero a ver, sí sirve algo. Estaba yo hablando que es una enfermedad microvascular procoagulante.
Si estos trombos van y se alojan en el cerebro, en el riñón, en el pulmón, en el corazón, en el hígado, en diferentes partes, y esto lo sabemos ya, las autopsias de personas que han muerto por COVID tienen cantidad de microembolias cerebrales, de coágulos que se fueron a alojar. Hay muchas historias de personas que salen del hospital por COVID y a los 3 días se mueren de una embolia cerebral, por ejemplo, ¿no? Personas que quedan con daños renales, con daños hepáticos, y lo pulmonar, desde luego, pero lo pulmonar no es porque sea una infección pulmonar, es porque los coágulos hacen focos de necrosis en el pulmón, ahí empieza a bajar la saturación de oxígeno en la sangre, y entonces viene una inflamación generalizada que lleva a la persona a morir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, se puede hacer mucho y esto se está haciendo en muchos lugares. Dar tratamiento oportuno a las personas, a sus jugadores, por ejemplo. Los que están positivos, no los pueden nada más dejar, pues váyase y ahí ya regresen 10 días. Se les tiene que dar vigilancia. La vigilancia se da con un oxímetro de pulso, un aparatito muy sencillo, un tipo así. Este es un oxímetro de pulso, se pone en el dedillo, nos da la lectura, ¿sí? Es tan sencillo como eso. Ahora los están vendiendo muy caros, es una lástima, ¿no? Todo el mundo quiere abusar cuando hay problemas, pero encuentres un oxímetro y un termómetro. Habemos personas que los queremos ayudar. Yo estoy encargada estamos armando la sociedad civil, médicos, científicos, analistas de datos, formamos un gremio de la sociedad civil y estamos tratando de montar una plataforma digital en donde podamos dar teleasistencia gratuita a los pacientes que tienen COVID o a sus familias, a los sospechosos. Se les ve una vez al día para ver su oximetría, su temperatura. Esto se tiene que hacer con los jugadores. Y cualquier indicio de que algo va mal, hay que intervenir inmediatamente. Lo que hemos visto es que se salvan vidas, se evita que la gente llegue al hospital. Si se le puede empezar temprano con antiinflamatorios, con anticoagulantes, no medicamentos que la gente se pueda autoprescribir, desde luego. Pues lo ponemos todo esto en nuestras redes sociales, ¿verdad? Para la gente que esté interesada, de verdad. Muchas gracias por la entrevista y por la claridad con este terrible problema que se está viviendo a nivel mundial y particularmente en México. Muchísimas gracias. Una maravilla. Gracias por la invitación. Sí. Gracias. Maravilla, muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos. Hasta mañana. Hasta luego. Bonita tarde a todos.